La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales. Presentamos un cordialísimo saludo a la audiencia de La Voz del Derecho. Este programa Debates Constitucionales está enfocado primordialmente a un enfrentamiento, que podemos llamarlo así, que se ha venido dando en los últimos años. Y es gracias al impulso que han tenido las redes sociales como formas de comunicación entre las personas y para el libre ejercicio de la expresión, del pensamiento, de las opiniones de los seres humanos, pues se ha producido un permanente debate, porque se utiliza la red y en uso de la libertad de expresión surgen noticias falsas, manejos poco respetuosos entre las personas, algunas veces calumnias, otras veces verdades, pero eso ha repercutido en acciones, no solamente en tratándose de las redes, sino de los medios de comunicación y respecto a la actividad de los periodistas, tanto de los periodistas investigadores y que informan sobre posibles irregularidades y acerca de la corrupción y respecto al crimen. Bueno, como consecuencia, usted me está calumniando y por lo tanto yo voy a ejercer la acción de tutela en contra suya o una acción penal por calumnia e injuria. Algunas veces se han dictado fallos en cuya virtud el periodista, el comunicador o el que simplemente expresa su opinión en una red social resulta afectado por alguna providencia judicial y entonces se restringe esa libertad de expresión o el derecho a la información. Pero ¿dónde trazamos la línea? ¿Cómo hacemos para hacer compatibles unos derechos todos fundamentales, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la honra y al buen nombre, el derecho a la intimidad, una serie de derechos que entran en conflicto a propósito precisamente del ejercicio de algunos derechos? La Corte Constitucional ha sostenido que no hay derechos absolutos. Como lo dice el artículo 95 de la Constitución Política de 1991, todo derecho lleva implícitos unos deberes, unas cargas, y nadie puede abusar de su derecho para perjudicar el derecho de otro. Pero eso, dicho de manera teórica, pues es fácil de comprender. La práctica es otra cosa muy distinta. Y vemos muchas veces que hay esos cruces, esos choques entre derechos y por lo tanto de la actividad propia de la comunicación, de la expresión, de la información y decisiones judiciales. La Corte Constitucional ha dictado sentencias sobre el tema. Con la doctora María Teresa Arrán, que nos acompaña, hemos tenido ocasión de hacer el seguimiento de esas sentencias, desde las dictadas en 1992, cuando comenzó su actividad la Corte hace 30 años, hasta hoy, cuando sigue precisamente la Corte sentando doctrina respecto a los derechos a los que nos estamos refiriendo. Doctor, en el 92 usted era
el primer Magistrado. joven magistrado de la corte, la primera corte constitucional. Eso me gustaría también saber cómo se sintió en ese momento y cómo se siente ahora, pero eso después nos cuenta. No, pues en ese momento me sentí muy honrado. Junto con el doctor Eduardo Cifuentes éramos los más jóvenes de la corporación. Éramos 7 magistrados de la corte elegidos para un año, únicamente el año transitorio de la Corte Constitucional. Después, 4 de nosotros fuimos elegidos para el periodo de 8 años. Pero en esa ocasión, pues obviamente la idea era la de adaptar la actividad judicial de una corporación completamente nueva que era la Corte Constitucional a la vigencia de una carta política que había introducido modificaciones profundas en el derecho público colombiano. Veníamos acostumbrados a una jurisprudencia muy tradicional de la Corte Suprema de Justicia y a una constitución en la que predominaban unos elementos muy distintos de los que se plasmaron en la Constitución de 1991. Fue un gran honor, pero también una gran experiencia y un gran compromiso. Y la experiencia con la valiosa cooperación de magistrados de tanta trascendencia, de tanta historia, como Jaime Sanín Grefstein, como Ciro Angarita Barón, como Simón Rodríguez, como Fabio Morón Díaz, como Alejandro Martínez Caballero. Y ellos nos orientaron. Hoy, todos ellos, salvo el caso del doctor Cifuentes, actual presidente de la JEP, y de mi caso, ya no nos acompaña. Únicamente quedamos de los 7 magistrados de ese momento, quedamos 2, Cifuentes y yo. ¿Y cómo veo yo eso ahora? Pues con cierta nostalgia por lo que era la corte en ese momento, era una corte con gran mística, con gran sentido de responsabilidad y de independencia. Bueno, pero vamos a comenzar con nuestro tema, doctora María Teresa, y precisamente a usted le quiero dar la palabra para que nos hable. Usted ha insistido siempre, recuerdo en la época precisamente anterior a las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, usted decía, no es suficiente hablar de la libertad de prensa o del derecho a la información, hay que hablar del derecho a la comunicación. ¿Nos podría explicar eso para que después los doctores Douglas Enrique Lorduy Montañez y Verónica Laverde se refieran al tema? Claro. No, pues debo confesar una cosa, que en realidad como me obsesioné en esa época, ese fue un tema que no traté mucho. En esa época me obsesioné mucho por el poder económico de los grupos económicos y eso me llevó a escribir un libro sobre la industria, los medios de comunicación. Pero sí yo escuchaba gente como, por ejemplo, Enrique Carlos Angulo, que murió, que fue de los primeros que habló de que había que hablar de comunicación porque el término periodismo era un término que no abarcaba la inmensa importancia que tiene la comunicación en la democracia. Entonces yo por estar ahí buscando quién tenía qué y cuánto tenía, entonces me descuidé un poco el tema, pero sí creo que hoy ese tema es muy importante y ha vuelto a surgir con más fuerza. ¿Por qué? Porque primero los derechos no son absolutos, como usted lo acaba de recalcar, pero a la vez también porque ha cambiado la sociedad totalmente. La interactividad es parte de esos derechos, de ese conjunto, y ha cambiado la definición que se tenía en el 92. Entonces, creo que el salto digital ha sido tan enorme que amerita una revisión de todos los términos, incluido el de periodismo, y precisamente escribí sobre eso en el blog
que tengo, que es un blog para los que no lo saben, que están aquí presentes, que se llama De Abuela Cibernauta, porque muchas veces los viejitos, y yo creo que desafortunadamente aquí en este grupo soy la más vieja, entonces creo que hay un desinterés, y no solo de los viejitos, sino también de los abogados. Y creo que muchas veces eso ha afectado mucho la comprensión de derechos tan fundamentales como son el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, y todas las complicaciones que traen para los abogados entender las TICs, que solo tecnologías tecnologías de qué, Verónica, de la información y la comunicación. Entonces, ese cambio ha sido tan monumental que lo he comparado muchas veces al de la imprenta, que produjo una serie de cambios sociales enormes. Entonces estamos en lo mismo, pero como sucedió con la imprenta, no nos hemos dado cuenta de eso, de las repercusiones que tienen esos aspectos nuevos tecnológicos sobre los derechos. Y ese es un reproche que hago mucho a los abogados. Siendo yo abogada, me siento con más libertad para hacer el reproche desde la comunicación y desde el periodismo. Entonces pienso, y eso es una cosa, doctor José Gregorio, creo que está influyendo mucho y en el avance tan lento de la jurisprudencia relacionado con el tema de la comunicación en general, de la interactividad, en el aspecto de la libertad de expresión, etcétera. Y también he perjudicado al periodismo, porque si uno considera todos esos derechos fundamentales como derechos estáticos y derechos absolutos, entonces uno no puede entenderse, es decir, no se pueden entender ni los jueces ni los periodistas. No bueno, yo precisamente iba a preguntarle al doctor Douglas Enrique eso que acaba de manifestar la doctora María Teresa. Doctor Douglas Enrique Lorduy, bienvenido. ¿Se ha quedado rezagado el derecho frente a los avances de las comunicaciones y a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones? ¿Se ha quedado rezagado o por el contrario, ha ido demasiado allá el derecho y cercena libertades? ¿Cuál es su opinión, doctor Douglas Enrique? Doctor José Gregorio, en primer lugar me da mucho gusto saludarlo y estar aquí de nuevo en La Voz del Derecho, en debates constitucionales y sobre todo en compañía de la doctora María Teresa Herrán y de la doctora Verónica. Un gusto enorme para mí. La pregunta y el tema en general es del todo interesante. Creo que es un poco de las dos cosas y voy a tratar de explicarme. El derecho creo que es como una característica general, va un poco rezagado siempre, va un poco construyendo sus propias categorías a partir de la observación de la realidad y eso, por supuesto, significa que la realidad va primero. Y en ese sentido, pues uno tiene que advertir que si bien los desarrollos de la primera Corte Constitucional, esa que usted integró y que nos dejó el desarrollo más importante, a mi juicio, de la Constitución de 1991, de ese cambio social y político estructural que significó esa Constitución y que significó y que implicó, pues, digamos, una nueva pedagogía de amplio espectro en todos los ámbitos sociales en relación con los derechos. Pues, en realidad, en los últimos tiempos, y es mi sentir, ha venido, digamos, echando un poquito para atrás. Si se quiere, convirtiéndose o volviéndose un poquito más conservadora. Alguno dirá, se ha vuelto un poco tibia. Pero digamos que
lo cierto es que no es fácil compatibilizar las diferentes facetas y aristas del tema en un mundo tan complejo como en el que estamos, marcado por las tecnologías de la información y las comunicaciones, como bien lo ha señalado la doctora María Teresa. Yo observo que estamos en un proceso de cambio, comparto con ella esa opinión, en un proceso de cambio cultural, digamos, de hondo calado, y nos ha tocado, si se quiere, estamos en eso, digamos, afrontar un proceso como de decantamiento que es propio, digamos, de esta clase de procesos históricos. Y en estos procesos de decantamiento, pues no es fácil, digamos, construir una visión clara sobre en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y eso, digamos, es muy, muy característico, sobre todo porque estamos en la circunstancia en que diferentes generaciones se encuentran de diferente manera con esa nueva situación y con ese proceso de cambio cultural. Y quisiera dejar ahí, digamos, para no monopolizar la opinión y oír ustedes qué piensan al respecto. Gracias. Douglas Enrique, pero una precisión, no solamente en Colombia, es en el mundo. Y mire usted que uno pensaría que estamos en plena campaña política. En esta campaña política, diría uno, es característica de nuestros políticos y de nuestros comunicadores el manejo de los medios, y entonces ya no hay la exposición de ideas, de criterios, sino TikTok, ¿no? Entonces ahora la campaña se hace con TikTok, bailando, no mostrando cuáles son las propuestas en materia de economía, en materia social, etcétera. Tanto que necesita Colombia de unos programas, de unos proyectos, de unas tesis, de unas ideas. No, TikTok y baile. Bueno, pero le voy a interrumpir, doctor José Gregorio. ¿Usted qué cree que pensaban, doctor José Gregorio, qué cree que pensaban los monjes cuando les dijeron que la sabiduría y todo ya no estaba en poder de los conventos, sino que había un señor que se llamaba Gutenberg, que lo que hizo fue romper todos los esquemas que tenían los monjes? Somos a veces un poco los monjes de esta época, en el sentido que estamos pensando en una época que ya no existe. Entonces tenemos, ya no hay más joven. Ya no hay ideas, ya no hay propuestas, ya no hay programas. TikTok. Bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, a ver, doctora María Teresa, yo quiero ir a una persona joven, precisamente, la más joven de quienes hemos sido convocados a este programa, para que Verónica Laverde nos diga cómo ves, Verónica, todo esto y precisamente lo que acabamos de conversar con Douglas y con la doctora María Teresa. Bueno, primero saludarlos formalmente y a quienes nos estén escuchando y viendo. En efecto, el cambio de la tecnología fue abrupto porque estamos hablando de un salto digital. Pasamos de estar en medios impresos, como lo decía muy bien la doctora María Teresa, tenemos un cambio no solo en cuanto a la difusión de la información, de la comunicación como tal, sino un cambio en las dinámicas sociales. Entonces, claro, como juristas, como abogados, nosotros estamos esperando una formalización de esas dinámicas para poder regularlas, ¿cierto? Y eso lo decía también el doctor Douglas muy bien, y es que el derecho tiene que ir un pasito atrás porque lo que hace es que nos regula la realidad. Entonces, claro, dimos ese paso, ese salto digital, y fue una avalancha rapidísima y de una magnitud enorme, que lo que pasó fue que no nos dio tiempo de ajustarnos, no tuvimos un periodo de gracia, digamos, para ir ajustándonos, sino que nos tocó prácticamente forzados, y con la pandemia muchísimo más. Entonces,
vemos cómo las dinámicas cambian y la comunicación y todo lo que implica la comunicación cambia, pero no significa que se elimine lo de antes. Yo aquí discrepo un poco con el doctor José Gregorio, y es que siguen habiendo propuestas, sigue habiendo información. Lo que pasa es que el formato cambia. ¿Por qué cambia? Porque es mucho más fácil que un TikTok o un Reel de Instagram tenga un alcance mayor, se vuelva viral, como lo decimos, que un panfleto, que un periódico físico. ¿Por qué? Porque pues, las redes sociales son medios masivos de difusión. Entonces, claro, yo puedo decir, puedo invertir mi tiempo y mi presupuesto en un medio tradicional y tener un alcance así, o puedo invertirlo en un medio actualizado y tener un alcance así, porque es que el alcance ahora es global. Entonces ya no nos estamos limitando. Entonces, claro, vemos ahorita las propuestas en efecto en TikTok con las dinámicas de baile y todo eso, ya eso es de gustos, pero el alcance es absurdo. Ya ahorita el alcance que tienen las redes sociales y los medios digitales en general, por eso la migración de revistas físicas al digital, por ejemplo, y de los periódicos. Entonces yo creo que eso nos da un contexto de lo que está pasando, sin mucho rasgo de pronto decir si es positivo o negativo. Tiene, en mi percepción, ambas. ¿Por qué negativo? Y digo yo esto no tanto como negativo, tal vez como a mejorar, una oportunidad de mejora. Y es que como es tan informal y tan al alcance de todos, desde un niño pequeño puede hacerlo, pues no hay una exigencia formal para poder estar presente en un medio digital o en una red social. Tan así que se ha visto necesario hablar de cuáles son los límites de las redes sociales en cuanto a la libertad de información, al derecho a la libre expresión, a la censura, y ahí es en donde nosotros necesitamos compaginar. Entonces, listo, vamos a ver cómo el derecho empieza a ponerle límites, porque la realidad tampoco se puede ir por sí sola sin regulación. Entonces tenemos sentencias de tutela especialmente, como la T50 del 2016 y la T155 del 2019, que aquí en un programa de debates constitucionales precisamente lo hablamos hace unos años ya, en donde decíamos, bueno, se puede equiparar una red social a un medio de comunicación, y eso fue una sentencia muy importante. Y en efecto decíamos, y la Corte dijo, no, ojo, no son lo mismo, no se pueden poner en un mismo nivel, pero el efecto está siendo el mismo. Y con todo respeto, con todo respeto, ahí es donde yo entro a decir que hay una mala comprensión desde el punto de vista de los jueces de lo que es el alcance de las nuevas formas de comunicar desde el punto de vista, digamos, antes llamado periodístico. Entonces, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es el alcance general que TikTok tiene, pero, doctor José Gregorio, yo preguntaría, bueno, eso de que TikTok, de que baile un candidato, ¿eso qué impacto tiene realmente sobre el tema, digamos, de la cultura política, etcétera? Yo creo que son vehículos como lo fueron la imprenta y desde pornografía hasta se utilizó la imprenta desde la pornografía hasta los tratados científicos. Entonces es un poco lo mismo que está pasando. Y en ese sentido la comprensión de los jueces me parece que está muy etnocentrista, no sé cómo lo podríamos decir en el campo de los abogados, abogadocentrista, porque lo que caracteriza realmente esta época es una época de pluridisciplinariedad. Entonces, uno ve que sí, ahí lo que demuestra, y voy aquí a retarlos a todos, lo que caracteriza a mis colegas de profesión, los abogados, es que tienen miedo a la tecnología.
Entonces, como le tienen miedo, yo no veo, Verónica, cómo están regulando la tecnología. Por ejemplo, no cito concretamente esa sentencia porque las tengo que revisar antes de afirmar una cosa así demasiado abrupta, pero sí en general, por lo que he visto por las sentencias, no las primeras, porque en las primeras se trataba de los principios generales, pero en la medida que ha aumentado la velocidad de las telecomunicaciones, han surgido una cantidad de temas en las que necesariamente hay necesidad de acudir a ingenieros, técnicos en comunicaciones, etcétera. Y el resultado ha sido voy aquí a echar mi sablazo, una corte, mi sablazo de sable, una cortes muy tímidas en materia de la regulación de las tecnologías. Y evidentemente uno ve que, por ejemplo, en estas cosas, en Internet y sobre todo en los GAFA, que son los dueños de los medios digitales, pues la reacción ha sido en Colombia especialmente lenta. Ha sido un poco más rápida en la Unión Europea, ha sido un poco más veloz en Australia, porque ya, digamos, hay leyes sobre el tema, hay sanciones, pero aquí uno ve que todavía hay mucha timidez en ese aspecto de quién es dueño de la red. Y ese es un tema que, con todo respeto, pero veo que aquí no hay ningún magistrado actuante, con todo respeto, creo que sí es necesario que los jueces y los magistrados se enteren un poco más de cómo funciona esa nueva era cibernética. Sí, Continúa, yo estoy de acuerdo con que hemos sido tímidos en el proceso. Sí estamos rezagados en efecto, pero también hay que entender que no se trata solamente de delimitarlo con una nueva tendencia jurídica, sino que el primer paso siempre para abordar algo va a ser buscar analogías, buscar cómo se implementa algo que ya conocemos en algo que desconocemos, pero que sabemos que tiene una relación análoga, al menos en parámetros genéricos. Entonces ahí es donde la Corte, y en realidad jueces de tutela, que son todos pues, los jueces constitucionales, han hecho esa analogía de decir, bueno, la libertad de expresión funciona de esta manera, y así mismo funcionará en los canales digitales y redes sociales. Lo mismo la libertad de expresión. Entonces, eso es lo que está funcionando actualmente y se ha reiterado que toda la limitación, porque no hay derechos absolutos, va a seguir funcionando así en redes sociales. Lo único que yo digo, digamos que encuentro formalmente, o bueno, con urgencia que se necesita hacer, es el tema de las fuentes cuando las personas en redes sociales se autodenominan periodistas o se autodenominan noticieros digitales, porque entonces ahí ya no estamos hablando como el ciudadano que da una opinión bajo el ejercicio que tiene fundamental de la libre expresión, sino enmascarándose como periodista. Y eso ya eso necesita unos requisitos a cumplir y eso significa que yo tengo una exigencia mayor, tengo que decir de dónde estoy sacando esa información y tengo que aclararle al público si es una noticia real o si es una opinión, pero yo no puedo dar por sentado algo solo porque dice en el usuario de la plataforma noticias de Pepita. Entonces ya es cierto, porque pasa el fenómeno de las noticias falsas que se riegan mucho más fácil por las cadenas de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, y se genera desinformación e información falsa. Ahí sí me parece que falta muchísimo en cuanto al desarrollo jurisprudencial. En cuanto a libertad de información y de expresión, me parece que como vamos bien. Un poquito de pronto poner el acelerador, pero vamos bien. En cuanto al aspecto de la formalidad de la responsabilidad de la comunicación, de la expresión periodística,
sí me parece que ahí estamos bastante rezagados. Verónica, de lo que tú afirmas, me llama la atención esa referencia a personas que se autodenominan periodistas. Yo quiero recordar que la Corte Constitucional declaró con una ponencia muy importante del doctor Carlos Gaviria Díaz, declaró inconstitucional la licencia de periodista que otorgaba el Ministerio de Educación Nacional, porque el artículo 20 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a informar y a recibir información veraz e imparcial. Inclusive la Corte Constitucional ha dicho en materia de información que es un derecho de doble vía, en donde tanto derecho tiene quien informa como quien recibe la información a recibirla veraz e imparcial. Y a eso pues viene lo que tú comentas y te formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo distingues entre un verdadero periodista y uno que no lo es si ya no hay la licencia? ¿O solamente son periodistas los que han hecho un curso, los que han pasado por una carrera, como es tu caso, universitaria, y entonces esos sí son periodistas, y el que es práctico, autodidacta tal vez? Autodidacta, sí, pero que se ha movido en la práctica, ¿por qué tú lo descalificas y de una vez dice, ese no es periodista y no debería poder informar? De acuerdo, de acuerdo. Ok, sí, de pronto sonó muy brusca mi intervención, pero a lo que me refiero es si yo estoy asumiendo la posición en redes sociales como informador, no como opinión, sino como informador, yo tengo que regirme bajo los requisitos de ese derecho a la libertad de la información y no bajo los de libertad de expresión. Y entonces uno sí se da cuenta, bueno, de pronto porque lo veo desde la óptica jurídica, al ser abogada, y es que uno sí nota cuando dice, esto es una noticia, uno lee o escucha lo que están diciendo, y no es una noticia, es una apreciación sobre una realidad. Y claro, eso es, claro, o sea, claro. Ahí ya no estamos hablando de información, del derecho a la libre información, sino a la libertad de expresión. Y ahí sí estamos de acuerdo, porque entonces, si yo como usuaria de alguna red me voy a dedicar a informar, yo tengo que cumplir con los requisitos de veracidad e imparcialidad sobre los hechos o acontecimientos que sean verificables y en lo posible que exploren diversas perspectivas o puntos de vista desde las cuales se puede examinar el mismo hecho contemplado, tal cual nos lo dice pues nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, también aquí hago una observación, y es que de pronto sí estoy muy centrada en la parte profesional jurídica, pero para mí, como abogada, ha sido doloroso en algunos casos incluso estar escuchando o viendo noticias, bien sea en medios de comunicación tradicional o en redes sociales, en donde se aborda una noticia con implicación jurídica, desde el abordaje jurídico, sin la asesoría de un abogado. Entonces claro, ahí uno dice, ¿hasta dónde llega? Especialmente en el campo penal, ¿no es cierto? Claro, porque entonces ahora, lo que pasa es una desinformación terrible, donde no hay veracidad, no hay imparcialidad y no hay formación clara, y quien escucha o ve esa noticia sale convencido, porque tenemos que ser realistas, infortunadamente no estamos acostumbrados a contrastar la información, que es un deber que tenemos, en contraposición al derecho de la libertad de información. Nosotros tenemos que tenemos que confrontar la información que recibimos, pero pues cada cuánto lo hacemos. Bueno, ahí yo entro a meter la cucharada. Bueno, pero después yo quiero ir a Douglas Enrique, porque no lo hemos dejado hablar casi. A ver, doctora María Teresa, la cucharada. No, la meto, no, pues yo no sé, pero ahí me parece que en lo que dices tú, que tienes mucha razón, Verónica,
hace falta una disciplina. Dijimos que hoy en día hay que pensar de manera multidisciplinaria, no solamente que entren los ingenieros, sino también que entre la reflexión ética. Y me parece que allí no se menciona no mencionaste la reflexión ética, es un poco como chuzándote a ver, porque en el fondo de todo está la reflexión ética sobre qué está bien o qué está mal, y es decir, allí en materia de información, qué es una noticia falsa y qué no lo es. Entonces, si nosotros queremos avanzar, digamos, y aceptar que hoy en día la tecnología está liderando y no el derecho, pues sí tenemos que actuar mucho más en relación con lo ético. Y esa es una de las conclusiones que yo saco de mi doble condición de abogada, que ya está jubilada, y de comunicadora, digamos, individual en las redes, que soy abuela cibernáutica. Eso, no soy periodista, soy abuela cibernáutica. Así me llamo en el blog. Entonces pienso que allí no cabe mucho la reflexión jurídica, sino cabe sobre todo la reflexión ética. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, este tema, yo por reflexión ética veo que eso está mal o eso está bien. Estoy informando bien o no estoy informando, o tengo una opinión que es absolutamente sesgada por el Partido Conservador o por el Partido Liberal o por el petrismo. Entonces, a partir de ahí me parece, de la reflexión ética, se pega un salto que no es digital, sino es un salto de mediocridad. Y entonces, ahí primero hay que reforzar ese aspecto y después sí pensar en regulaciones y en digamos, componer categorías de una y otra libertad, etcétera. Pero lo que uno ve, y con perdón, pero aquí no me refiero a ninguno de ustedes, pero sí pienso que la mediocridad de algunas sentencias refleja que no se hizo previamente esa reflexión ética. Se pregunta, por ejemplo, en los próximos magistrados, entonces, ¿va a ser liberal o va a ser conservador? Esas son reflexiones que no son éticas. Uno no debe pensar en términos de política cuando está pensando y esa fue la gracia de la primera Corte Constitucional, que eran personas que tenían un nivel intelectual altísimo y un nivel, por supuesto, ético. Entonces pienso que al insistir demasiado en la regulación y en las categorías jurídicas, se están dejando de lado las categorías éticas. Bueno, doctora María Teresa, ha tocado usted un punto muy importante, porque se lo iba a plantear yo al doctor Douglas Enrique Lorduy. Ay, bueno, perdón. Es que es muy importante lo que acabas de decir. Por una parte, tenemos lo ético, y desde esa perspectiva ética, hoy estamos viendo en plena campaña política que algunos periodistas, no todos, por supuesto, pero algunos periodistas han asumido el papel de comunicadores políticos, casi poniéndose la camiseta de una tendencia política, y sobre ese fundamento, ¿no? Presentan a título de información aquello que interesa a su sector político. Y hay hasta medios que claramente ya se sabe que son de una determinada tendencia política, y entonces la información que allí se entrega genera muchas inquietudes. Por ejemplo, la presentación de una encuesta, una presentación amañada, o la presentación de un candidato en una encuesta tiene 40 puntos
el primero, y el segundo tiene 20 puntos. Y entonces dicen que es un empate. Bueno, yo quiero que el doctor Douglas Enrique nos diga cómo trazar la línea entre la ética, la política y el derecho en materia informativa y de libertad. Tremenda pregunta. Tremenda pregunta, doctor José Gregorio. Yo voy a tratar de emitir mis opiniones al respecto de la siguiente manera. Hoy, no sé si tuvieron oportunidad de ver una columna que publicó Antonio Albiñana en El Tiempo, hablando de estos temas. Y Antonio trae a colación un tema, a mi juicio, tremendamente interesante, y es el tema de la propaganda como instrumento de guerra y de la posguerra. Y digamos que lo ilustra a través de una anécdota personal, y es una estancia que tuvo en Suecia en esos primeros momentos de la Guerra Fría, y cuenta que en Suecia los ciudadanos eran todos provistos de algo así como un cuaderno de defensa. Un cuaderno de defensa que tenía el propósito de, digamos, advertirles los peligros de las informaciones falsas que circulaban digamos, en muy características, digamos, formas de expresar ese tipo digamos, de ciudadanos, estemos alertas frente a esto. Por ejemplo, dice Albiñana en su columna que a través de ese cuaderno se instaba a los ciudadanos, cada ciudadano portaba este cuaderno, a que se formen una opinión que solo será libre si está basada en hechos ciertos y comprobados. La mejor protección contra la información falsa y la propaganda hostil es evaluar críticamente la fuente. ¿Es confiable? No crea en rumores. Use más de una fuente confiable para ver si la información es correcta. Y era textual. Entonces, mire usted que en lo que estamos no es en nada diferente que en una, digamos, utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones de exactamente, digamos, las mismas estrategias. Claro, dentro de la política y dentro de, por supuesto, los intereses político-económicos. Estamos en eso. Y yo creo que frente a eso, la única verdadera manera de combatir eso es un cuadernito de esta especie, es decir, formar a los ciudadanos para desenvolverse de manera adecuada en medio de la espesura, de los intereses políticos, de las estrategias comunicacionales que, digamos, se han vuelto cada vez más finas, más complejas en la utilización de los medios para esta clase de propagandas, como usted bien lo señalaba, doctor José Gregorio. Y, por supuesto, esto tiene todo que ver con la ética a la que hacía referencia la doctora María Teresa. Por supuesto que tiene que ver con todo esto, con la ética, porque frente a esto uno se puede hacer diferentes preguntas. El problema, desde luego, puede verse desde una perspectiva ética, pero también desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva política. Esa participación del periodista en la política, especialmente en una campaña electoral, me parece que puede resultar dañina frente a esos que reciben la información, es decir, la totalidad de la audiencia. Porque desde luego que no podemos exigir a los periodistas o a quienes conducen medios de comunicación que no tengan su propia ideología, que no tengan sus propias convicciones, que no tengan su propio candidato, en fin, no, porque eso sería cercenarles el derecho. Y pueden expresarse, desde luego, y deben poder hacerlo. Pero cuando ya asumen un papel de informadores y transmiten la información, pero con el interés político, allí están cercenando el derecho de la audiencia, no solo desde una perspectiva puramente ética, porque
no es ético hacer eso. Utilizar yo la información y mi carácter de periodista para manipular una información y presentarla de determinada manera que conviene a la tendencia que yo encarno y que de pronto no estoy diciendo que encarno, eso no es ético. Pero desde el punto de vista jurídico constitucional puede haber, cuando por la comisión de un delito, cuando se señala a alguien como delincuente violentando la presunción de inocencia, pues también ahí estamos entrando en el campo de lo jurídico, desde luego. Claro. Entonces, claro. Hay necesidad de que los periodistas, en virtud de su convicción ética, pero también de los límites que impone el derecho y especialmente los derechos de los demás, asuman una actitud en cuya virtud presenten sí sus informaciones, pero cuando vayan a hacer expresión de sus propios criterios, que lo pueden hacer, se sepa que están en ese campo y no utilizando la información como un escudo para realmente manipular. Y ahí entra, es lo que quería afirmar. Ahí entra lo que decía Douglas, realmente ahí entra la necesidad de la educación en medios. Para mí es un tema fundamental, más que la regulación. Es decir, en una era de interactividad, ¿qué quiere decir interactividad? Quiere decir que esa tradicional diferencia entre el receptor y el emisor se ha diluido. Y entonces ahí es donde adquiere una particular importancia la educación en medios. Educación en medios quiere decir la capacidad, en una era de interactividad, la capacidad que tiene la persona, el individuo, o la individua, no sé cómo se diga, pero que tiene de evaluar si está violando ciertas reglas, etcétera, o no las está violando, ciertas reglas éticas y jurídicas. Y en ese sentido, voy a también echar otra pica por ahí, que es, doctor José Gregorio, lo que uno observa, y que hemos conversado juntos sobre eso, es el tema de las filtraciones. ¿Quién filtra? ¿Quién filtra? Filtran los jueces, filtra todo el mundo cuando está interesado en algo, pero en que algo... Clarísimo, los abogados, los jueces, los magistrados también filtran. También juegan, según he sabido, hay magistrados que, no de la época de oro a lo que usted perteneció, doctor José Gregorio, pero sí hay magistrados que filtran ponencias, ¿cómo llaman ustedes eso? Posiciones de los magistrados que integran una sala. O digamos borradores de ponencias. Ponencia está correcto, o proyectos de decisión, correcto. Exacto, proyectos de ponencias, también, y los filtran con propósitos. Y también los posibles votos. Claro. Y los posibles votos. Y entonces, hace poco pudimos ver cómo avanzaba una sala plena de la Corte Constitucional en un caso muy importante, y había unos medios periodísticos que estaban transmitiendo minuto a minuto lo que estaba pasando en el seno de la sala. Y yo decía, escribía al respecto, la culpa no fue del periodista que estaba transmitiendo, porque si al periodista le estaba llegando, pues él tenía que informar. Es su función. La culpa la tenía el que le estaba filtrando la información, vulnerando inclusive los preceptos del reglamento de la corporación respectiva. Y según se ha sabido, no solamente está sucediendo eso, sino que además unos magistrados están grabando sesiones cerradas de la Corte. Entonces, para después
Yo no sé para qué, porque de pronto me ponen una denuncia por calumnia. Pero en no todo son de caso, la Corte y de tribunales o juzgados. claro, eso es increíble. Bueno, sí, se nos acabó el tiempo de este debate constitucional, pero apenas estamos comenzando, doctora María Teresa. Yo de una vez los invito a los tres a que nos acompañen en unos días en otro debate constitucional para que continuemos hablando de este importantísimo tema. Muchas gracias, doctora María Teresa Herrán, doctor Douglas Enrique Lorduy Montañez, doctora Verónica Laverde, a Luis Daza, nuestro operador, y por supuesto a quienes siguen en comunicación estas sesiones de La Voz del Derecho. Debates constitucionales. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales.